Bueno, ¿cómo les va? Volvemos con otra reseña, esta vez de una película llamada The Bust of Night. Es una película del 2020 dirigida por Andrew Patterson. Este hombre bastante extravagante al parecer, no solo es el director de la película, sino que es el escritor, el editor y el productor. Un dato de color interesante es que Andrew aparece en los créditos de la película con 3 nombres diferentes. Para lo que es la dirección, aparece con su nombre real, Andrew Patterson, pero para lo que es escritor y productor, aparece como James Montag, y como editor aparece como Junius Tully. La verdad que no sé por qué hizo esto, porque la verdad es que es bastante destacable que una sola persona cumpla todos esos roles. Pero bueno, al parecer el hombre tuvo ganas de hacer eso y así lo hizo porque es su película, su creación, y es una creación bastante interesante. The Bust of Night es una película que estuvo dando vuelta por bastantes festivales el año pasado, entre ellos el conocido Festival de Canadá, el Toronto International Film Festival, o en Estados Unidos el Fantastic Fest, o el Festival de Chicago, pero que recién en 2020 se estrenó vía internet, como están haciendo la mayoría de las películas en este año, precisamente por la plataforma Amazon Prime, que si hay alguien que todavía no la ha probado, yo la recomiendo mucho. Es una plataforma que por el contenido, sobre todo de las películas, me gusta bastante más que lo que es Netflix y otras que conozco. Para entrar de lleno en la película, The Bust of Night está contada como si estuviésemos viviéndola a través de una pantalla. Es decir, vemos una televisión vieja emitiendo lo que podría ser una película o una serie al estilo La Dimensión Desconocida, y la cámara se va acercando hacia la televisión de a poco hasta que esa imagen en blanco y negro que estábamos viendo se vuelve la película en sí. Es como si ahora estuviésemos dejando de ser espectadores de esa vieja televisión y estuviésemos viendo la historia real mientras ocurre. Este detalle narrativo lo vuelve a repetir durante varias veces en distintos momentos del metraje y llega a dar la sensación como que se está buscando romper y despersonalizar la inmersión que podemos llegar a tener con la historia. Es como si el director quisiera dejar en claro algo sobre los diferentes puntos de vista a la hora de ver y de entender una historia. La primera escena de la película dura unos 20 minutos y se nutre de una secuencia de diálogos que nos deja aturdidos realmente. Es un diálogo atrás de otro, todos conectados con una gran conversación de varios temas con una velocidad y una dinámica realmente intensa, donde no paramos de escuchar, leer y recibir frases y frases de forma casi verborrágica y no entendemos si realmente nos llevan a algún lugar o si tienen alguna finalidad. De repente todo ese palabrerío baja de tono y nos metemos de lleno en otra escena donde lo único que vamos a ver es una conversación entre dos personajes, una llamada telefónica de alguien que nos pone en escena de lo que aparentemente está ocurriendo. Es un diálogo largo, embebido en un clima de intriga inquietante, donde la cámara muchas veces se funde al negro absoluto solo para mostrar que lo que realmente importa es el diálogo que está ocurriendo. En sus comienzos, Tarantino fue un gran precursor de este tipo de cine de bajo presupuesto, donde los diálogos eran el centro de toda la película. Hoy en día sigue manteniendo ese concepto, pero bueno, sus películas ya no son de bajo presupuesto, claro está. En Bust of Night tenemos esa premisa, una película donde lo que importa no es tanto la historia, sino cómo está narrada. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Y en este aspecto, lo que entrega es realmente grandioso. Porque como si fuese un radioteatro de antaño, los diálogos y todo lo que cuentan es sumamente atrapante, casi hipnótico se podría decir. Por momentos me perdí escuchando lo que narraban y me adentré tanto en la historia que llegué a olvidarme de todo lo que me rodeaba, como me pasa muchas veces cuando leo un buen libro. Luego de esa escena hay otra con el mismo tono, donde una señora mayor nos cuenta su experiencia en base al eje que mueve toda la historia de la película. Es muy interesante ver el contraste que se genera entre esos momentos de puro diálogo, lento y pausado, llenos de climas de misterio y una tensión interna que te atrapa a la silla, pero que cuando terminan hay como un puente narrativo muy intenso, donde las tomas se vuelven un poco más alocadas y la dinámica mucho más frenética. Es como la búsqueda de un equilibrio, es como una búsqueda que quiebra esa tensión tan intensa que nos generan los diálogos tan profundos. Es una película compacta que solo tiene un par de escenas que componen el total de la película, donde claramente el fuerte es su narrativa y el misterio que genera. Como dije antes, es de esas películas que demuestran
que con muy poco se puede contar igualmente una historia muy rica. La historia en sí es simple, muy cliché de los años 50 y los miedos que el cine representaba en aquel momento. Si la película te atrapa, es 1 hora y media que se pasa rapidísimo. Pero para ser sincero, creo que la película se desinfla bastante en el final. Y no digo hacia el final, sino puntualmente en el final. Todo el principio y el nudo de la historia tienen una riqueza argumental muy pulida, que se termina diluyendo en un final un poco predecible y carente de esa potencia que venía caracterizando esta producción de Amazon Studios. La película tiene actuaciones bastante convincentes, una buena recreación de la época, algunos detalles técnicos en cuanto a planos, tomas y movimientos de cámara muy interesantes y una apuesta inteligente por parte de Amazon. Ojalá se generen más películas como esta, con el foco en la narrativa por sobre lo visual y lo técnico. Porque si bien la película puede no tener un gran presupuesto para obtener todo lo técnico que tiene una búsqueda muy interesante en cuanto a cómo está narrada, cómo está filmada, los puntos de vista que evalúa y la forma de contar las cosas. Sin liarme mucho más, para mí esta película es un 8, la verdad que me sorprendió bastante, si bien tiene algunos detalles que podemos discutir, pero la película en sí como producto de entretenimiento me atrapó muchísimo. Fue 1 hora y media que se me pasó volando y es una película que les recomiendo realmente a todos. Nada más para decir, abajo les dejo mis redes como siempre, me pueden enviar mensajes o incluso podemos conversar de cualquier tipo de película que hayan visto y quieran que reseñe. Se me cuidan todos, nos vemos en el próximo video.